Mucho gusto, señor Tolaba. Es un gusto tenerlo aquí en mi programa Sin Corbata, sobre todo para ir charlando y analizando un poco todo lo que está pasando con respecto a la docencia en la provincia de Salta. Yo quiero contarles a nuestros televidentes que usted es el referente de la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta, que nace allá por el 2015 y que, digamos, en alguna medida tiene enfrente a lo formal, a los gremios, a los sindicatos y a la intergremial que está encabezada por ADP. Digamos que hay allí, bueno, una discrepancia y quiero también comentar de que en autoconvocado se apoya mucha docencia en Salta, ¿no? Así que bueno, eso es importante de tener en cuenta. Y quisiéramos los televidentes también que usted nos comente la situación actual, los problemas que tienen que ver con la grilla, con la actualización del salario y cuáles son las incomodidades de autoconvocados que se espera hacia los próximos días. Así que lo escuchamos, señor Tolaba. Sí, en primer lugar, gracias por la invitación y por dar a conocer a la teleaudiencia estas preocupaciones que son preocupaciones también de la comunidad educativa, de la comunidad de padres que velan por la educación de sus niños y jóvenes. Ustedes saben que la autoconvocatoria lleva acá en la provincia más de 15 años, arrancó allá en el año 2005, frente al Sí, gobierno de Juan Carlos Romero, con todo lo que ya sabemos que significó de ajuste para el Estado provincial. sí. Luego, bueno, se continuó con la gestión de Urtubey y actualmente con la de Gustavo Sáenz. Y lamentablemente tenemos que seguir como autoconvocados porque acá no ha habido un viraje en estas tres gestiones para con la educación pública. Sí, Siguen teniendo relegada, sumida en el desfinanciamiento, con reformas que no son beneficiosas para la comunidad educativa. Y es por esa razón que seguimos como autoconvocados frente a una intergremial, porque en todo este tiempo lo que ha venido sucediendo es que los sindicatos con personería gremial, ellos mismos se han venido abroquelando, sabiendo que periódicamente tienen enfrente a las bases docentes de la provincia, claro. nucleándose a través de la Asamblea Provincial Autoconvocada, porque esta denominación a mí me parece muy importante defenderla porque eh, la Asamblea es como el cerebro de un movimiento. La asamblea es donde se delibera, se discute, se ponen las mociones y se vota por mayoría. Luego nosotros Claro, distinguimos lo que son, claro, las medidas de fuerza, que serían como los brazos ejecutores. Una cosa claro. es el cerebro y otra cosa son los brazos ejecutores que nos permite tira y afloja con el poder para conseguir las reivindicaciones. Bueno, la Sí, burocracia sindical de los sindicatos con sello ha tomado nota de todo esto y todo este tiempo se ha abroquelado a tal punto que se llama hoy intergremial para sí. confrontar precisamente con los intereses de la mayoría de los docentes y de la comunidad educativa. Y este año, bueno, lamentablemente la historia no ha cambiado, al contrario, ustedes han visto el año pasado la enorme lucha, creo que una de las más históricas por los niveles de Sí, sí, movilización, sí, las adhesiones sí. de paro e incluso las crisis dentro del propio ministerio, porque directores de niveles, de especial, de primaria, de nivel superior, se pusieron a favor de la lucha de los Sí. docentes autoconvocados. Esto pasó un poco desapercibido, pero el ministro Canepa tuvo una crisis al interior del ministerio. Y curiosamente es uno de Sí, los ministros que no se va. Hay muchos otros ministros que por haber hecho las cosas mal, el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, estoy hablando de ministerios importantes, se han debido sí, ir y con toda la crisis educativa que ha tenido el ministro Canepa, sin embargo, sigue firme ahí, es una cosa inexplicable. Y este año, bueno, la nota no ha sido diferente, hay una paritaria muy a la baja, porque acá Sáenz lo que hizo, ni bien asumió, allá en 2019, es sacar un decreto derogando lo que los autoconvocados habíamos conseguido para todos los estatales, que era la cláusula indexatoria, la llamada cláusula gatillo, que gatillo. permitía frente a la inflación que los salarios no perdieran, no que le ganaran, Claro, por lo menos que no perdieran. Y eso sí, lo vinimos nosotros cobrando en toda esa segunda parte del año, producto de esa enorme lucha 2021. Y saben, lo primero que hace es hacer caer con un decreto eso que estaba por ley,
y reconocer a ADP, que es el sindicato mayoritario que encabeza la intergremial, y desconocer a Sí. autoconvocados. Es decir, otra vez no aprendieron de la historia y tropiezan con la misma piedra. Y este año, bueno, otra vez una pauta salarial muy a la baja, con otros aditamentos, porque escuchábamos anteayer el discurso del gobernador, y está planteando una serie de reformas, por ejemplo, una modificación en la caja curricular, es decir, Sí. los contenidos son el alma mater de un sistema educativo, porque Claro, es lo que se decide políticamente qué van a aprender nuestros niños y jóvenes. Y claro. bueno, va a haber una modificación acá de manera inconsulta, si es que la comunidad educativa no se organiza y exige participación, introduciendo Ah, contenidos ajenos totalmente, porque, bueno, acá hay una línea, por ejemplo, de pretender que las frustraciones de nuestros niños y sobre todo jóvenes, porque esta es la palabra que se utiliza, frustración, tiene que ser canalizada, domesticada a través del emprendedorismo y sobre todo de la educación emocional. La gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué otros contenidos, amén de que ya hay un debe por parte del gobierno, porque en comprensión lectora y en manejo de las matemáticas estamos muy abajo, incluso a nivel país, Argentina sí. está en el puesto número 67, fíjense ustedes, de un lote de 73 países. Uh, De hecho, las empresas se quejan, por ejemplo, de que muchos operarios que egresan de la escuela pública no pueden interpretar sí. un folleto de indicaciones. Entonces, bueno, los contenidos que están faltando al sistema educativo no son precisamente lo que están ofreciendo o lo que pretende llevar adelante ahora el ministro de Educación. O sea que, más allá, digamos, de la discusión salarial, hay Sí, otros elementos muy importantes porque esto va más allá de lo coyuntural. Discusiones salariales hay todos los años, claro. pero si nos introducen una modificación en los contenidos, eso lo vamos a tener por décadas. Y mucho más grave si es de espalda a la comunidad educativa. Eso está claro. Ah, sí, sin Entonces, participación. bueno, yo llamo la atención, sobre todo a los papás, porque están interesados, obviamente, que reciban una buena educación sus hijos y que puedan tener una perspectiva laboral. Otro Ujú. punto interesante para señalar y Sí, que genera preocupación es el siguiente. El gobierno nacional ha sacado una línea de política educativa, piensa construir, por ejemplo, 100 escuelas técnicas a lo largo del país. Bueno, ¿qué sí, lugar va a ocupar Salta ahí? Porque parece que Salta va a contrapelo de la construcción, de la eh, eh, generación de escuelas técnicas. Estoy hablando de la educación formal. La educación claro. técnica es una educación formal, 6 años, y tiene dos Sí, tramos, la formación básica y la orientada. A contrapelo digo porque el año pasado en la legislatura, a través de un proyecto del propio gobernador, acá en la provincia de Salta se aprobó la creación de una universidad en oficios, a la cual podrían ingresar personas que incluso no tienen secundaria. ujú, Entonces, es llamativo eso porque representa algo, un gasto innecesario para el erario público, porque para eso ya están las escuelas de oficios, que claro, incluso sí, lo acá en el tenemos. municipio, claro, acá en la ciudad de Salta tenemos, hay en otros municipios importantes del interior que también lo tienen, y eso cubre Sí, perfectamente ese tipo de la necesidad. necesidad. Claro. ¿Por qué una universidad? Es como decir una Sorbona de oficios, porque claro, es un concepto contradictorio. Sí, Cuando en boca del propio sindicalista de las escuelas técnicas, Eloy Alcalá, él tiene un informe el año pasado, que evidenciaba que los egresados de las escuelas técnicas, de esas técnicas en las que se estudia 6 años, jóvenes que están sí. hipercalificados, no podían insertarse laboralmente. Entonces, ¿cómo es la situación acá con Claro, respecto a la algo. educación técnica en la provincia de Salta? ¿Cómo es la situación respecto de los contenidos curriculares que pretenden introducir en el nivel primario y secundario con estos nuevos contenidos de educación emocional, emprendedorismo, ¿Y etcétera, qué es etcétera? esto de educación emocional? Es una línea geopolítica nacional, Ajá. eh, porque, por ejemplo, no me refiero al gobierno nacional, ¿no? No, En provincias del norte argentino, como esto con googlear, bueno, se encuentra, ustedes ponen ahí educación emocional,
sí, en el buscador de internet, Matías Canepa, y él viene teniendo ya tratativas con personas que se dedican a esto en varias provincias, sobre todo las provincias pobres del norte argentino, como Misiones y Formosa, ya su legislatura la han declarado de interés educativo. Y en otros países como Chile, como Colombia o como en Centroamérica ya están ingresando dentro de la currícula. Hay incluso seminarios, jornadas que ha hecho la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ujú, pedagogos, historiadores de la educación, y confrontando con esto, realizando una claro, fuerte crítica. Hay sí, un gran encuentro que se hizo hace un par de años, 2 años, que se llama Un cerebro sin sujeto. Y los claro, principales porque pedagogos de esta universidad criticaban sí, que este tipo de contenidos no vienen a traer soluciones a nuestros niños y jóvenes, porque acá, bueno, la educación emocional suena bonito, es cierto que se necesita alfabetizarse uno en educación emocional, pero para eso ya están los contenidos de la ES. Ustedes saben que la educación sexual integral es algo mucho más abarcativo de lo abarcativo, que claro, parece. claro, E incluye talleres de sensibilización y de educación emocional, con la perspectiva de género y con la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, una educación de la afectividad para derribar prejuicios, claro. estereotipos en la formación, con un enfoque de tipo político. Eso está Claro, muy bien. ya tenemos esos contenidos. Además, usted me cita países que son de neto corte neoliberal y que están de acuerdo con esto, como Colombia, bueno, Chile, ahora ya Chile esperemos que cambie su mirada al respecto, ¿no? Con el nuevo gobierno. Así que, bueno, es evidentemente una manera de tener una masa de trabajadores al servicio del empresariado y del capital, dicho mal Totalmente. y Una de las consignas de estos gurúes, porque hay varios, ¿no? En danza, de estos sí, contenidos dudosos, es la siguiente. Acá se necesita la educación emocional porque hay que formar a estos futuros trabajadores, a trabajadores. estos jóvenes que van a ingresar al mercado del trabajo, porque si bien pueden ser contratados por sus antecedentes, por su currículum, el 90% de las veces se los despide por cómo son. Y entonces se hace hincapié ahí en las características ontológicas, Psicológica. podríamos decir, claro. Ajá. No es una consecuencia del sistema capitalista, de la falta de oferta de trabajo, de las crisis económicas, de las malas políticas de los gobiernos, no, todo eso queda prácticamente ajeno. Bueno, ese es el inconveniente que tiene este tipo de contenidos, que son contenidos descontextuados de lo social y van a contrapelo y tienen una función sobre todo de despolitizar las problemáticas. Y de disciplinar en cierta forma a toda una clase trabajadora, ¿no? Claro, y sería muy grave que se introduzcan dentro de la currícula porque, claro, no, nosotros no podemos permitir eso, al contrario, tenemos que exigir que se respete la ESI, Sí, adelante. que si los niños y jóvenes tienen problemáticas, sean ellos mismos los que se organicen. Los centros de estudiantes, por ejemplo, en la provincia de Salta no existen. Eso también es algo llamativo. Acá no, tiene que propulsarse. Hay un proyecto de centro de estudiantes cajoneado dentro Sí, de la Cámara de Senadores que no avanzó, y sin embargo se necesita tanto que los propios niños, incluso de la primaria, ajá, vayan adquiriendo esa cultura política, elegir al compañero fiable como delegado de su curso, que pueda canalizar las preocupaciones y los problemas que tengan, que puedan a su vez organizarse en centros de claro. estudiantes, que estos La centros de estudiantes tengan responsabilidad a sus ciudadana. secretarías. Claro, eso forma parte de la convivencia civilizada, Sí, que también educa porque, claro, permite a los jóvenes interesarse en la política, debatir, ser más tolerantes. Miren y todos participar, los aspectos tener bondadosos que tiene esta práctica cultura democrática. ciudadana plena, Totalmente. Y eso está ausente. Así que yo creo que claro. son dos orientaciones incompatibles y llamo la atención a la población para que se interese en esto, ¿no? Y con respecto a las cuestiones laborales Importantísimo. docentes, por ejemplo, te mencionaba hace rato la cuestión salarial, ¿no? Sí, Acá, bueno, hemos tenido un retroceso nosotros desde el comienzo del 2020, cuando Sáenz lanza ese decreto de caída de la cláusula gatillo,
el salario ha retrocedido aproximadamente en un 35% el poder adquisitivo, y la pauta salarial de este año no recupera eso. Y enfrente, según los cálculos más conservadores, hay proyectado una inflación del 50%. Por lo tanto, no recuperamos lo pasado y tampoco podemos afrontar lo que viene. Cuando hoy en día los costos de la canasta familiar total, porque acá también hay mucha colonización, lamentablemente, interna, ¿no? Por ejemplo, la canasta familiar total, 4 adultos y 2 menores para satisfacer necesidades humanas al mes en Cava, que esto se puede tranquilamente chequear, el año pasado en diciembre estaba en 157.000 pesos. Sí, la canasta de la pobreza, que es otra línea, otro tipo de canasta. Alimentaria solamente, ¿verdad? Claro, podríamos decir. y que los gobiernos intentan naturalizar, y los sindicatos, o por lo menos las organizaciones que se pretenden tal, no debieran admitirlo. Bueno, sí, está hoy en día, por ejemplo, por arriba de los 70.000 pesos. Entonces, lo que tenemos acá es que nosotros tenemos una asamblea que trata con todo su esfuerzo de hacer escuela también sindical, volver a recuperar el concepto de la canasta básica total. Y cuando hay que discutir, por ejemplo, salario, los gobiernos también, obviamente. Ustedes ven el recibo de sueldo de un docente y está lleno de códigos, con diferentes años, con montos negros, exactamente. Es un documento de muchas derrotas, es decir, de aquellos años en los que no hemos podido llevar adelante una lucha victoriosa. Bueno, figuran ahí como códigos, es el historial precisamente de esa derrota salarial. Nosotros los trabajadores, y sobre todo lo que hacemos sindicalismo, lo que tenemos que discutir es cuánto han subido las tarifas, cuánto están los alquileres, qué va a pasar con esta nueva ley que lo va a disparar, qué va a pasar con el precio de los alimentos, cómo va a incidir el contexto internacional. Es decir, eso es lo que tiene que discutir un sindicalista, para terminar todos esos montos y porcentajes de dar una canasta familiar total y exigir lo que necesita alguien que da su fuerza de trabajo de manera totalmente honesta y pretende recibir una retribución justa, porque es lo que corresponde. Acá que el gobierno, por ejemplo, tanto se llena la boca de que defiende la propiedad, de que vela por el Estado de Derecho, resulta que el salario que recibe un trabajador por su fuerza de trabajo, que es nuestra propiedad, para nuestra subsistencia, es lo que es atacado permanentemente. Claro. Coincido con usted ampliamente. Bueno, me queda tan solo un minutito para cerrar, pero creo que usted ha sido muy gráfico, que ha planteado toda la cuestión importante en tan pocos minutos, así que le agradezco por su participación en el programa. Vamos a pasar la entrevista, que la considero de excelencia de su parte. ¿Quiere decir unas últimas palabras? Sí, los autoconvocados de la Asamblea Provincial Docente, no los autoconvocados de la plaza, porque los autoconvocados de la plaza lamentablemente han desvirtuado, han terminado ellos de firmar lo mismo que firma Marita Cerezo, que está denunciada penalmente y es de la comisión directiva de ADP, o Eloy Alcalá de AMET, y distorsionado el concepto de la autoconvocatoria, porque la autoconvocatoria no consiste en firmar lo mismo que firman los sindicatos cuya conducta ya conocemos. En todo caso, si no hay posibilidad de lucha, rechazar lo que propone el gobierno y mantenerse en estado de alerta y movilización para preparar las condiciones para que esa lucha se desarrolle. Por el contrario, la Asamblea Provincial Docente, autoconvocada a la que pertenezco, ha votado un plan de lucha con un paro progresivo. El sábado va a haber una asamblea, nosotros hicimos el inicio día miércoles, para ver qué otro tipo de medidas, puede ser una radio abierta, puede ser una clase pública, puede ser una pequeña concentración, una pequeña marcha, porque necesitamos mantener un esquema de plan de lucha, porque el día viernes los docentes van a ir a los cajeros y van a darse cuenta de que lo que ofreció el gobierno es un engaño, y bueno, y las reformas que se vienen por delante de manera inconsulta, inevitablemente va a llevar a que el docente busque recostarse en un plan de lucha, y ese plan de lucha hay que mantenerlo vivo, como una llamita. Así que estamos en esa posición y esperamos, bueno, que
así como de manera masiva en 2021 la docencia, la comunidad educativa, los papás, los estudiantes también acompañaron esa lucha docente, bueno, en esta oportunidad, frente a este escenario de reformas y ajustes y de desconcierto también internacional y cómo esto impacta en la economía local, nos organicemos y Sí. tratemos de hacer resistencia. Muy bien. Bueno, le agradezco y pongo a disposición el programa para que ustedes necesiten visibilizar a nuestra comunidad salteña. Muchas gracias, señor Tolá. Ha sido un gusto. No, por favor, gracias a ustedes.